Damos gracias a Dios por este día, un nuevo día, más arribita, ¿sí? ¿Ya? Vamos a dar gracias a Dios, vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, amado Padre, te damos en esta hermosa mañana por el cuidado que tú has tenido de cada uno de nosotros, por lavarnos y limpiarnos de todo pecado, bendito Padre. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos si hemos guardado algo en nuestros corazones, malos pensamientos, malas actitudes, Señor. Si hemos tenido quejas, Padre, perdónanos, lávanos y límpianos y permítenos en este tiempo que no haya nada que se interponga en la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros, para mis hermanos, Señor. Hoy te rogamos que seas tú alumbrando el entendimiento, que seas tú derramando esa gracia sobre cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu sea guiándonos a lo que tú estás hablando en nuestras vidas, al testimonio que tú estás dando a nosotros, bendito Dios, para que nosotros podamos reflejar ese carácter tuyo, ese amor tuyo. Gracias te damos, en el nombre que es sobre todo el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero empezar con un versículo, Salmo 64, y dice: plegaria pidiendo protección contra los enemigos juntos. Pero aquí hay algo hermoso que dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Que sea Dios guardando nuestras vidas de todo temor, porque sabemos que enfrentamos circunstancias, que enfrentamos pruebas. Estamos viendo iglesia eclesiástica, estamos viendo el testimonio de nuestros hermanos, que aunque no los vimos en el momento, podemos recibir parte del testimonio de ellos, y que cómo es que ha ido trascendiendo su testimonio que ellos dieron dentro de ese tiempo de prueba tan difícil. A veces uno se corta la mano y ya está llorando, ¿no? Un dedito que nos cortamos, o a veces tenemos una fricción, un roce y queremos renunciar, ¿no? Ya quiere uno renunciar de todo, pero Dios ha permitido por alguna razón que tengamos el testimonio de nuestros hermanos de otra era, de otra generación. ¿Para qué? Para fortalecernos, para seguir caminando. Y vamos a empezar con un poco. Dice: la primera persecución de la iglesia tuvo en el lugar 67. Eso es un pequeño párrafo que vamos a leer. Bajo Nerón, el sexto emperador de Roma, este monarca reinó por el espacio de 5 años de una manera tolerable, pero luego dio rienda suelta al mayor desenfreno y a las más atroces barbaridades. Perdón, ¿qué estamos viendo? Hoy nos toca ver de la 4ª a la 8ª persecución. ¿Qué página? 37. Gracias. De la iglesia eclesiástica. Viene siendo 36, yo la tengo 36, algunos 37 y otros tal vez no tengan número su página. Porque no siempre abarcan las mismas páginas. Yo la tengo en 36, algunos 37, tal vez alguien la traiga en 38 por el tamaño de letra, y algunos tal vez no tengan su número de página, porque a veces la computadora no abarca el número de página, ¿verdad? Y se llama la 4ª persecución bajo Marco Aurelio Antonio 162, del año 162 después de Cristo. ¿Sí? Esto que les voy a leer no lo busquen, pero es este monarca. Ahora estábamos hablando de Nerón. Dice que él reinó por el espacio de 5 años de una manera tolerable, pero luego dio rienda suelta a un mayor desenfreno y a las más atroces barbaridades, entre otros caprichos diabólicos, ordenó que la ciudad de Roma fuera incendiada, orden que fue cumplida por sus oficiales, guardias y siervos, mientras la ciudad imperial estaba en llamas,
subió a la torre de Mecenas, tocando la lira y cantando el cántico del incendio de Troya, declarando abiertamente que deseaba la ruina de todas las cosas antes de su muerte. Además del gran edificio de circos, muchos otros palacios y casas quedaron destruidos. Varios miles de personas perecieron en las llamas y se ahogaron en el humo, y quedaron sepultados bajo las ruinas. Este terrible incendio duró 9 años. Cuando Nerón descubrió que su conducta era intensamente censurada y que era objeto de profundo odio, decidió inculpar a los cristianos. A la vez, para excusarse, para aprovechar la oportunidad, para llenar su mirada de nuevas crueldades. Y también dice que dentro de ese incendio que él provocó, leía un poco de la historia de Roma, de cómo era construida Roma, y fue construida con madera. Sus casas eran de madera y eran muy estrechas, los pasillos, las calles eran muy estrechas. Entonces, al incendiarse, no toda la gente podía escapar ante los incendios, y mucha gente de su misma población murió. Esa gente que acusó a Jesucristo, esa gente que acusaba a los cristianos, esa misma gente murió en el incendio. Esa gente que estuvo de acuerdo con la conducta de Nerón murió en el mismo incendio. ¿Cómo es que podemos ver que vino la propia consecuencia a sus vidas? ¿Cómo es que Dios obra por sus hijos ante la maldad? Que nada se queda sin una consecuencia. Entonces, uno de los anhelos de Nerón era ver que su palacio mirara grandes jardines, y esos grandes jardines fueron construidos por ese incendio que se llevó a cabo. A través de esas vidas que murieron, de esas personas que fueron muertas, algunas quedaron incineradas. El costo que llevó esos grandes jardines. Entonces podemos ver cuán grande era la maldad de Nerón. Pero ¿qué pasó? Que cuando se dio cuenta de su verdadera maldad, culpó a los cristianos. Ahí es cuando comienza la persecución a la iglesia cristiana. Pero esto podemos ver que venía de un trasfondo malévolo, de maldad. Cómo es que por algo comenzó y hasta dónde trascendió. Pero dice la palabra de Dios que todo nos ayuda bien. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó cuando fueron incendiados los caminos, cuando fue incendiada la ciudad? Que los cristianos empezaron a expandir, empezaron a emigrar a otros lugares. Entonces la palabra de Dios empezó a propagarse, a extenderse, a ensancharse. Ahora sí estamos en la 37. Dice: Marco Aurelio sucedió en el trono en el año 161 de nuestro Señor. Era un hombre de naturaleza más rígida y severa, y aunque elogiable en el estudio de la filosofía y en su actividad de gobierno, fue duro y fiero contra los cristianos, y desencadenó la cuarta persecución. Ahí es cuando da comienzo la cuarta persecución. Es a donde empezamos a ver las crueldades ejecutadas en esta persecución, que fueron de tal calibre, muchos de los espectadores se estremecían de honor al verlas y quedaban atónitos ante el ver de los sufrimientos. O sea, el que se quedaran atónitos, ¿cómo se queda uno cuando ve a una persona herida? Tan solo, ¿no? El ver ese desgarrador sufrimiento fuerte, pero el ver esa fortaleza en los cristianos, que en ese momento más atroz de su vida, se puede decir, de la carne, su espíritu estaba más fortalecido. Mientras su carne era débil, su espíritu era más fuerte.
estaban más fortalecidos, que podían superar eso, que podían soportar. Algunos fueron quemados, otros fueron, después de haber sido golpeados, los ponían a caminar en carbones encendidos, en clavos. Todo ese sufrimiento por el cual ellos pasaron, dice que hasta se les veía los tendones, los nervios de los pies. Ajá. ¿A qué grado era la maldad? Y de verdad que damos gracias a Dios porque nosotros no pasamos algo así. Ajá. Que nosotros no estamos pasando por un sufrimiento así. Podemos pasar enfermedades quizás, ajá, pero una maldad, una agresividad como tal, ¿no? Y que algunos de los mártires eran obligados a pasar sus pies ya heridos sobre espinas, clavos, aguzadas conchas, puestos de punta. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista de tendones y venas. Y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. Ajá. Entonces no nada más era pues te golpeo tantito o te mato directamente, ¿no? Sino que ellos pasaban un tiempo de tormento con el propósito de que ellos renunciaran, de que ellos renegaran de Dios. Algunos los hacían que ellos renegaran de Dios y clamaran a esos dioses paganos. Y podemos ver que algunos sí lo hicieron al momento, sí llegaron a apostatar de su fe, sí llegaron a renegar de Dios. Y podemos ver un testimonio, más adelante nos habla de una jovencita de 15 años, 16 años. Cómo es que ya en los últimos tiempos de un varón que ya estaba en los últimos momentos, recae y niega a Dios. Y en ese momento que él niega a Dios es cuando él cae muerto. Ahorita lo vamos a ver. De verdad que tantas pruebas, a veces una prueba a qué nos quiere conllevar. Pensamos que nos estamos ahogando en un vaso y queremos retroceder de donde Dios nos sacó. Querer regresar a esas costumbres paganas, a esas tradiciones paganas vacías. Y todo por una prueba tan pequeña que ¿cuánto puede durar ese sufrimiento? Por un segundo. Germánico, un hombre joven, pero verdadero cristiano, siendo entregado a las fieras a causa de su fe, se condujo con un valor tan asombroso que varios paganos se convirtieron a aquella fe que inspiraba Talarro. Policarpio, el venerable obispo de Esmirna, se ocultó al oír que le estaban buscando, pero fue descubierto por un niño tras dar una comida. A los guardas que le habían prendido les pidió una hora de oración. ¿Y por qué pudo haber pedido una hora de oración? Para que su fe no menguara, para que se cumpliera a final de cuentas la voluntad de Dios. Él sabía lo que iba a enfrentar, él sabía lo que iba a pasar, pero para que la fe no menguara, para que se cumpliera la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Nos habla la enseñanza que muchos al quedarse atónitos, al quedarse sorprendidos, al ver cómo ellos estaban recibiendo tal sufrimiento, tal injusticia, soldados, hombres, en ese momento ellos se convertían al cristianismo, se convertían a Cristo, pero por el testimonio de ellos. Pero no era tan solo el verlos sufrir, sino al ver la fe que ellos tenían, tan firme, tan cimentada en sus vidas, al ver esa identidad que ellos verdaderamente reflejaban al ser hijos de Dios. Ajá. Que no nos meneaba nada, que aunque estuvieran en ese tormento no nos meneaba nada, permanecían firmes
en su convicción. Pero recordemos que también Dios prepara la tierra. Entonces podemos ver cómo esas personas de alguna forma estaban siendo preparados. Al ver tal testimonio, algunos mejor, hubo quien al ver los instrumentos en el momento dijo, sí, yo soy cristiano. Y podemos ver que también hubo quienes vivieron emociones, que por emoción se convirtieron o quisieron ser cristianos, pero por emoción se dijeron ser llamados cristianos. Porque al momento hubo un varón que dijo, yo soy, pero en cuanto le empezaron a mostrar los instrumentos con lo que lo iban a torturar, dijo no, renegó. Entonces podemos ver que también hubo emoción. La emoción nos lleva a retroceder, a no estar firmes, a no soportar lo que están mirando que viene delante. ¿Y cómo es que pueden soportar? ¿Cómo es que nosotros podemos soportar tales circunstancias? Recordemos que dice en 2 de Timoteo, vamos a leer 1:7. Y estas son las palabras de Pablo y el consejo que Pablo daba, de los cuales dan testimonio. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:7. ¿Y qué dice? ¿Quién me ayuda a leerlo? Por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ni de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, por eso es que podían soportar eso, porque el espíritu que había en ellos era de poder. Que les daba ese dominio propio aún en la circunstancia que estaban viviendo. Y a veces nosotros no dominamos ni siquiera nuestro carácter. Entonces a eso es a lo que Dios quiere llevarnos, ¿no? Dios en alguna forma ha sido muy misericordioso con nosotros porque está trabajando con nuestro carácter, con nuestras actitudes. Entonces, ¿pero qué está usando? El testimonio de lo que ellos vivieron. No para darnos temor, no para atormentarnos, no para entristecernos, sino para darle gloria a Dios. O sea, ¿qué es lo que hace Dios en las personas en el momento más difícil de su vida? Que les da poder, les da autoridad, les da dominio propio. Eso es lo que nos da el Espíritu de Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas nos fortalece y nos mantiene firmes. Y sabemos que vamos a vivir circunstancias, pero tenemos un propósito nosotros. Y ese propósito es por el cual vamos caminando, el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. El cual nos va a ir dando esa dirección. Metrodoro, un ministro que predicaba denodadamente y pionino, que hizo varias excelentes apologías de la fe cristiana, fueron también quemados. Carpo y Papilo, dos dignos cristianos, y Agonita, una piadosa mujer, sufrió el martirio de Permápolis en Asia. Felicítate, una ilustre dama romana de una familia de buena posición y muy virtuosa, era una devota cristiana, tenía 7 hijos, a los cuales había educado con la más ejemplar piedad. Entonces podemos ver que habían personas preparadas también. No eran personas ignorantes, eran personas, se puede decir, de letras, pero no llenas de la sabiduría de Dios, pero que aprendieron, y que de alguna forma desarrollaban los dones de Dios en sus vidas, porque había piedad. Habla de una mujer piadosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir desarrollando, la piedad, el fruto del Espíritu Santo, el amor, la mansedumbre ante tales cosas, ante tales circunstancias.
Imagínense, si están viviendo una persecución tremenda, ¿cómo es que había piedad en esa mujer? Cuando las personas en una persecución están despavoridas, ¿no? Lo primero que piensan es en salvar su vida, salvar sus bienes, salvar sus cosas, pero sin embargo aquí nos habla de la piedad, algo que sobresale. No nos están hablando de las cosas materiales de ella, nos están hablando de la piedad, del don, de la gracia, la piedad. Enero, el mayor, fue flagelado y prensado hasta morir por pesos. Félix y Felipe, que le seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes. Silvano, el cuarto, fue asesinado siendo echado a un precipicio, y los 3 hijos menores, Alejandro, Vital y Marcial, fueron decapitados. La madre después fue decapitada con la misma espada que los otros 3. Justino, el célebre filósofo, murió mártir en esta persecución. Era natural de Nápoles, en Sarnaria, y había nacido en el año 103 después de Cristo. Fue un gran amante de la verdad y erudito universal. Investigó la filosofía estoica y perpética y probó la pilogórica. Nombres muy raros. Y de verdad que lo leo en mi casa y lo leo en voz alta para que se me queden guardados, ¿no? Pero disgustándoles la conducta de uno de sus profesores, investigó la platónica, en la que encontró gran deleite. Alrededor del año 133, a los 30 años, se convirtió al cristianismo, y entonces por vez primera percibió la verdadera naturaleza de la verdad. Entonces, ¿cómo es que poco a poco fue siendo preparado, ¿no? Poco a poco, hasta que fue guiado a la verdad, a esa verdadera naturaleza que es Dios, que es Cristo en nuestras vidas. Dice que Jesucristo es el camino a la verdad y la vida. Llegó a esa naturaleza, a esa verdad que es Cristo. Escribió una elegante epístola a los gentiles y empleó sus talentos para convencer a los judíos de la verdad de los ritos cristianos. Dedicó gran tiempo a viajar hasta que estableció su residencia en Roma, en el monte Viminal. Abrió una escuela pública, enseñó a muchos que posteriormente fueron personajes prominentes, y escribió un tratado para confutar las herejías de todo tipo. Cuando los paganos comenzaron a tratar a los cristianos con gran severidad, Justino escribió su primera apología en favor de ellos. Exhibe una gran erudición y genio. Hizo que el emperador publicara un edicto en favor de los cristianos. Poco después entró en frecuentes discusiones con Crescente, persona de vida viciosa, pero que era un célebre filósofo cínico. Los argumentos de Justino fueron tan poderosos, pero odiosos para el cínico, que decidió y consiguió su destrucción. Recordemos que ahorita lo que estamos viendo nosotros es la historia de la iglesia. Entonces, sí vamos a extraer párrafos de la Biblia, pero estamos ahorita enfocados en lo que es la historia de la Biblia. Tal vez a algunos se nos haga tedioso porque tenemos que leer, tenemos que tener un poco de lectura, y yo sé que ustedes estudiaron en su casa, pero vamos paso a paso. De nada nos sirve comernos todo en un solo momento si no lo digerimos. Tenemos que digerir las cosas poco a poco. Dice la segunda apología de Justino: debido a ciertas cosas que contenía, dio al cínico reciente una oportunidad para disponer al emperador en contra de su autor, y por esto Justino fue arrestado junto con 6 compañeros suyos. Al ordenársele que sacrificara a los ídolos paganos, rehusaron y fueron condenados a ser azotados y a continuación decapitados. Esta sentencia se cumplió con toda la severidad imaginable. O sea, ellos, por negarse a adorar ídolos paganos,
fueron ejecutados. Ellos no nada más renunciaron a dejar a sus papás, a dejar sus casas, a dejar sus familias, a dejar su vivienda, su comodidad, ¿no? Sino que ellos renunciaron a esos dioses paganos y no les importó enfrentarse al sufrimiento, a ser decapitados. Algunos sufrieron diferentes circunstancias. Nosotros vivimos diferentes pruebas, en diferentes formas. Pero tenemos que permanecer firmes en nuestra fe. Va a haber quien te quiera tambalear con otras enseñanzas muy parecidas, muy similares. Hace unos días nos daban una enseñanza, un debate, pero podíamos ver cómo una S cambiaba todo. El singular, el plural, cambiaba muchas cosas. Entonces, van a haber cosas que nos van a querer desviar de la verdad. Y tenemos que estar firmes en la verdadera convicción. Varios fueron decapitados por rehusar y sacrificar a la imagen de Júpiter. En particular, concordó diácono de la ciudad de Espolio. En vano invocaron a las deidades paganas y entonces ordenó a los hombres que pertenecían a Militante y Legión del Trueno, a levantarse en armas contra Roma algunas de las agitadas naciones del norte. El emperador se puso en marcha para enfrentarse a ellas. Sin embargo, se vio atrapado en una emboscada y temió perder todo su ejército, encerrado entre montañas, rodeado de enemigos y muriéndose de sed. En vano invocaron a las deidades paganas y entonces ordenó a los hombres que pertenecían a la Militante o Legión del Trueno que oraran a su Dios pidiendo socorro. De inmediato tuvo lugar una milagrosa liberación, cayó una cantidad prodigiosa de lluvia que fue recogida por los hombres, haciendo presas, y dio un alivio repentino y asombroso. Entonces podemos ver que aún ellos suplicaban a su Dios y nada pasaba. Y pedían a los cristianos que oraran al Dios en el que ellos creían y podían ver en ese momento el milagro de Dios. ¿Cómo es que hasta ellos fueron favorecidos en ese momento a través del testimonio que Dios daba en ese momento? A veces nosotros decimos, ay, es que yo no he visto ningún milagro, yo no he visto nada. Pues cada día vemos un milagro, el podernos levantar, que Dios no ha acabado con nosotros, que no ha acabado por la maldad que todavía llega a haber en nosotros, que Dios tiene misericordia de nosotros. Vamos un poco más abajo. Biblias, una débil mujer que había sido apóstata anteriormente, Atalo de Pérgamo y Potino, el venerable obispo de León, que tenía 90 años, el día en que Bladina y otros 3 campeones de la fe fueron llevados al infierno, a ella la colgaron de un madero, fijando sobre él el suelo y les pusieron a las fieras como alimento. Mientras tanto ella, con sus favorosas oraciones, alentaba a los otros. En el momento más difícil de sus vidas, había quien los estaba alentando y sabiendo que iba a vivir lo mismo, quizás hasta peor. ¿Cómo es que tenía esa fuerza y esa fortaleza para alentar a alguien más? Y que eso debe de estar en nosotros, que nosotros cuando vemos que nuestro hermano está pasando por la circunstancia más difícil, tenemos que levantarlo y fortalecerlo. Tenemos que alentarlo y no dejarnos llevar por la mentira, porque muchas veces vemos el defecto, vemos la circunstancia del hermano y en lugar de clamar al Señor, en lugar de orar por nuestro hermano, por nuestra hermana, hasta acusamos más, ¿no? Dice que el amor de muchos se enfriará. Y eso pasa y lo podemos ver cuando entregamos a nuestros hermanos.
Ahí podemos ver cómo nuestro corazón realmente se está enfriando. Si realmente estamos caminando en esa piedad o estamos caminando en una falsa piedad. Ajá. El tener ese amor, el sentir ese dolor por nuestro hermano cuando está cayendo. Y no nada más cuando está cayendo en un tormento que podemos ver de sufrimiento carnal, no. Cuando vemos a nuestros hermanos que están cayendo tal vez en esa debilidad, tenemos que levantarlos, tenemos que fortalecerlos, tenemos que orar y alentarnos unos a los otros en el nombre de Cristo. Entonces podemos ver ese testimonio de esa gran mujer que dice que mientras tanto ella con sus fervorosas oraciones alentaba a los otros, pero ninguna de las fieras la tocó. Ajá. Podemos ver lo que ella presentaba, ¿no? Dice que ninguna de las fieras la tocó. Cuando yo leía esto recordaba ese pasaje de Daniel, ¿no? Que a pesar de que estaba en un tormento, no, es hasta que se cumple la voluntad de Dios, no es la voluntad del ser humano, sino la voluntad del Señor, por lo que fue vuelta a llevar a la zarzamora, a la mazmorra. Cuando fue sacada por tercera vez y última vez, salió acompañada por Póntico, un joven de 15 años, y a la constancia de la fe de ellos se enfureció de tal manera que la multitud, que no fueron respetados ni en sexo de ella ni la juventud de él. Y sorprendente, ¿no? Porque podemos ver cuán firme estaba cimentada la fe de los jóvenes. Ajá. Cuán firme estaba su identidad de ellos como jóvenes. Que en ese momento tan difícil ellos permanecían y eran hasta testimonio para los adultos. Y muchas veces lo vemos en nuestros niños mismos a veces nos dicen: papá, pues pídele a Dios, ¿no? Ruégale a Dios. Pero si Dios prometió que nos iba a cuidar, y lo hemos visto, y yo creo que más en las maestras de niños que tienen ese contacto con los niños, ¿cuándo no les hablan nuestros hermanos? Cuando llegan y les dan testimonio de lo que Dios hizo en sus casas, cuando ellos posiblemente ya estaban viendo una familia destruida o estaban enfrentando a un padre golpeador, pero podemos ver la fe de ellos cuando llegan y te dicen: ¿me ayuda a orar? ¿Me ayuda a orar? O a veces ellos mismos nos dicen: vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Entonces podemos ver el testimonio de ellos en nuestras vidas. Por algo Dios nos dice que debemos de ser como niños. Ajá. Con esa fe limpia, con esa verdadera fe genuina delante de Dios. Y más adelante nos dice: se ha dicho que a la vista de los cristianos primitivos consistía de persecución por encima del suelo y oración por debido del suelo. Sus vidas están expresadas por el Coliseo y las catacumbas. Debajo de Roma están los subterráneos que llamamos las catacumbas, que eran a la vez templos y tumbas. Investigaba y decía que esas catacumbas, ya, yo sé que ya lo vieron en la clase con Alan, en las diapositivas, ya vieron lo que son las catacumbas. Las catacumbas tenían un ancho para poder desplazarse aproximado de 1 metro, 1,5 metros, y de altura 2 metros. Dice que sus camas eran acomodadas en forma de literas, a donde ellos estaban, debajo de la tierra, las catacumbas. Más adelante dice cerca de Roma, en las que se han seguido unas 600 millas de galería, y a esto no es la totalidad. Estas galerías tienen una altura de alrededor de 8 pies, 2.4 metros, y una anchura de 3 a 5 pies, de 1 metro hasta 1,5 metros de ancho. Y contienen a cada lado varias hileras de
recesos largos, bajos horizontales, una encima de otros como modo de literas en un barco. En estos nichos eran puestos los cadáveres y eran cerrados bien con una simple lápida de mármol y con varias grandes losas de tierra, cosidas ligadas en mortero. A estas lápidas o losas hay grabados y pintados epitafios y símbolos. Tanto los paganos como los cristianos sepultaban a sus muertos en estas catacumbas. Pero a pesar de la terrible historia de persecución que podemos leer ahí, las inscripciones respiran paz, gozo, triunfo, y aquí tenemos unas cuantas. ¿Quién me ayuda a leer eso? Por favor. Despacio. Amén. Aquí yace Marcia, puesta a reposar en un sueño de paz. Lorenzo, a su más dulce hijo, llevado por los ángeles, victorioso en paz y en Cristo. Al ser llamado, se fue en paz. Ajá. Entonces podemos ver la paz que también había en las personas que sepultaban a sus hermanos, que sepultaban a los cristianos. Esa paz que había al sepultarlos. Ajá. Que queda el testimonio de lo que ellos transcribían en esos muros. ¿Con qué forma los despedían? ¿Con qué forma despedían y sabían y estaban conscientes a dónde ellos estaban? Que estaban en paz, que estaban en la presencia de Dios. Pero también podemos ver el lado, hay una muestra del lado de las personas paganas. ¿Qué escribían ellos cuando sus seres queridos partían, morían? Recordemos al leer estas inscripciones la historia que los esqueletos cuentan, la persecución, tortura y fuego. Es a través de que con el tiempo, al ver los esqueletos, hay esqueletos que estaban rotos, cráneos rotos, había cráneos separados del cuerpo. Entonces así es como se dan cuenta la forma como murió la persona, el tormento por el que vivió. Y aquí hay también una enseñanza de cómo ellos, los paganos, enfrentaban ese tiempo de muerte para las personas. Cómo es que su fe es tan vacía que ellos no tienen esperanza de algo mejor. Como nosotros, como hijos de Dios, nosotros sabemos que esto es un caminar y que Dios nos va a ir purificando, nos purifica, nos va santificando hasta llegar un día a su presencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es un proceso, es un paso que vamos dando, que Dios nos va guiando. Pero ellos no reflejan una esperanza. Y lo podemos ver, dice, pero la plena fuerza de estos epistanios se aprecia cuando los contrastamos con los epitafios paganos. Epitafio significa una inscripción grabada en una sepultura. Y dice, vive para estar presente porque de nada más estamos seguros. Levanto mi mano contra los dioses que me arrancaron a los 20 años, aunque nada malo había hecho. Una vez no era, ahora no soy, nada sé de ellos y no es mi preocupación. Peregrino, no me maldigas cuando pases por aquí, porque estoy en tinieblas y no puedo responder. Ajá. O sea, lo que había en sus corazones. Para ellos no hay esperanza. Para ellos no hay luz, hay oscuridad, hay tinieblas. Eso es lo que reflejan y transcriben. Los más frecuentes símbolos cristianos en las paredes de las catacumbas son el buen pastor con el cordero en sus hombros, una nave con todo el volumen, arpas, anclas, coronas, pides y por encima de todo el pez. Entonces podemos ver, le doy gracias a Dios que me sacó de esa oscuridad, pero en un tiempo cuando fui joven, por moda, por copiar, por ignorancia, llegó a mis manos un cuadro de la muerte que traía
pues transcrito, ¿no? Su oración. Y me acuerdo que con el tiempo yo decía, pues es que lo único seguro que tenemos es la muerte. Y de verdad que yo no había escuchado a nadie decir eso, sino que fue algo que empezó a estar en mí, que lo único seguro era la muerte. Ajá. ¿Por qué? Porque Cristo no estaba en mí, porque la verdad no estaba en mí. Entonces podemos ver esa oscuridad, esa verdadera oscuridad que hay. A mí sí, yo sí la pude percibir, yo sí la pude vivir, que en mí no había nada, no había esperanza. Ajá. Más que una oscuridad, más que una muerte, y ahí se acabó. Cuando Cristo es el camino, la verdad y la vida, y es una vida eterna. Ajá. Que no termina nuestro cuerpo aquí, sino que nuestra alma, nuestro espíritu. Lo único que se queda aquí es el cuerpo, se convierte en polvo, al polvo regresa, ¿no? Pero ¿cómo si llega a haber esa oscuridad en la mente? Y que ahora lo puedo ver, ¿no? Lo que había en mí y lo que Dios sacó de mí, lo que Dios quitó de mí. Y gracias a Dios, ¿no? Porque me dio ese gran privilegio. Y que hay muchos que todavía están en esa circunstancia y que me ha tocado escuchar que ellos piensan lo mismo, que no hay vida, que dicen pues la muerte, ya hasta ahí. No, cuando Dios todavía tiene algo preparado para nosotros. Apenas está por comenzar la fiesta. Las bodas del Cordero, apenas estamos en lo mejor, ¿no? Viene lo mejor y que es eterno, gracias a Dios. Entonces podemos ver, pero podemos ver ese contraste entonces de la paz que había en ellos, podemos ver la fortaleza de los cristianos, de los mártires, pero vamos en este momento, vamos a leer, vamos a Mateo 5:10. ¿Y qué es lo que nos dejó Jesucristo? ¿Qué es lo que nos lleva a Jesucristo, por el cual nosotros permanecemos y seguimos? Dentro de esas promesas que Dios nos ha dado. Vamos a leer todo el capítulo. Vamos a Mateo 5:1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa os vituperen, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces nosotros tenemos esa promesa.